Hay un pensamiento de la palabra de Dios en el libro de San Juan. San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. Dice la palabra de Dios. Dicen que los hábitos hacen la ley en la vida de algunas personas. Lo curioso es que los hábitos son el resultado de las acciones y los hábitos forman el carácter. Si a mí me toca hablar de la Biblia, se va a hacer difícil no decir lo que digo siempre. San Juan capítulo número 3, versículo 3 al 8. Estamos hablando del Espíritu Santo y la regeneración. Dice el Señor Jesús. San Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué cosa? No puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, ¿qué dice? No puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué le parece si nos ponemos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, le damos gracias. Le damos gracias por estar con nosotros. Le damos gracias por la presencia de su Espíritu en nuestro medio. Le damos gracias por la compañía de los ángeles. Padre, le damos gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por los amigos y amigas presentes. Gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de un hombre, pero sí la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, repito, estamos trabajando con el título El Espíritu Santo y la regeneración. Hemos dicho que la regeneración significa el nuevo nacimiento. ¿Qué significa regeneración? El nuevo nacimiento. Jesús dice que el que no nace de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Si hay algo en lo que un cristiano debería ocuparse primero, es averiguar si ha nacido de nuevo. Porque si no ha nacido de nuevo, la sorpresa será espantosa cuando el Señor Jesús venga y la gente argumentará, pero hay un problema con el Señor y es que el Señor es firme en sus principios. San Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Mire lo que pasará. San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. ¿Qué dice el 21? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, ¿cuánto dice él? Muchos, ¿cuánto dice él? Muchos me dirán en aquel día, ¿qué cosa? Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué dice Jesús? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Una persona que hace esas cosas, ¿verdad que usted piensa que es un cristiano? A ver, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Es malo echar fuera demonios? ¿Es malo hacer milagros? Y aquí dice que mucha de esa gente estaban haciendo esas cosas, y entonces les declararé, ¿qué dice Jesús? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mi pregunta, ¿los conocía Jesús, sí o no? ¿Y por qué él dice nunca os conocí? Ay, mamá.
¿A qué tipo de conocimiento se refiere Jesús? Estamos hablando del Espíritu Santo y la regeneración. Es muy importante conocer, comprender y entender esto. Leamos la Biblia. Estamos en San Juan capítulo número 3. Leímos los versículos 3 al 6, pero necesitamos leer los versículos también 7 y 8. ¿Cómo dice el versículo 7? San Juan capítulo 3, versículo 7. San Juan 3, 7. ¿Cómo dice el 7? No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Qué dice ahora? El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido ¿de quién? Del Espíritu. Es posible que usted no pueda explicar los detalles de cómo fue que el Espíritu lo cambió. Es posible que usted no sepa ni siquiera en qué momento empezó el proceso. Es posible que usted no pueda explicar qué fue lo que pasó con la vida suya. Pero una cosa sí es seguro, que si el Espíritu lo hizo, lo hizo. Amén. Y los resultados se ven. ¿Qué pasa con los resultados? Se ven. A mí me gusta Dios porque Dios le dice cómo lo quiere, frío o caliente. Hay personas que son sabias y lo aceptan por las buenas y el proceso se hace por las buenas. Hay otros que son no tan sabios y Dios tiene que hacerlo por la mala. Mamá fue producto de por la mala. Era muy inteligente, muy brava amiga mía, pero brava. Y cuando yo le decía, mamá, ¿tú aceptas a Jesús como tu único y suficiente Salvador? Me decía que no. Y mamá, no. Y no. Un buen día el Señor me dice, tiene un corazón muy duro, solo se ablanda con fuego. ¿Qué usted cree que yo le pedí? Hielo. ¿Qué cree que le pedí a Dios? Pues métale fuego, Señor. Y le metió fuego, compadre. Que cuando llegamos al hospital, aquí fue la clínica Duarte, ahí en la 27 de febrero. Cuando llegamos y la examinaron, tenía 17 enfermedades diferentes. Y los médicos se volvieron locos porque lo que le recetaba a uno le hacía daño a lo que tenía el problema del otro. 17 problemas diferentes de enfermedades. Y se reunieron los médicos y tomaron una decisión. Bueno, tenemos que tomar una decisión, que no le recetemos nada y que se muera. Sí, porque si yo le receto tal cosa, te daña a ti tal cosa. Y si hasta que la cosa llegó, compadre, mamacita linda, compadre. A mí me gusta Dios porque Dios quiere salvarlo. Y si usted es una persona sincera, si usted es sinceramente un cristiano, Él sabe cómo hacerlo. Aunque tenga que cortarle los brazos. Mi mamá se puso tan delgada, pero tan delgada, que nada más quedaban los huesos. Usted no puede imaginarse que a un ser humano con la mano se le pueda abarcar el hueso de aquí. Y cada mañana, cada madrugada, yo solo le oraba a Dios. No le deje que se muera así. No deje que se muera sin arrepentirse. El fuego se mantuvo el tiempo suficiente, porque Dios no mantiene fuego innecesario. Él le mete fuego hasta que el fuego cumple su propósito. De eso puede estar tranquilo. Si usted quiere fuego, prepárese que le bate a fuego hasta que el fuego sea necesario. Después que ya no sea necesario, le retire el fuego, usted se muere. Es lo que quiere salvarle. Lo que la doña tenía era tan grave que no podía dormir. Sentía que se estaba quemando. En la planta de los pies sentía que se estaba quemando. Es más, si usted le ponía la mano en la planta de los pies, mi mamá la dejaba ahí, la mano suya se le quemaba como si hubiera sido una plancha ardiendo. Yo me levantaba muy de madrugada
Y para que ella pudiera dormir, cuando yo llegaba de la iglesia o de una campaña o de lo que fuere, yo iba al baño, ponía una toalla en el lavamanos, que se fuera mojando, y tomaba otra toalla mojada. Iba al cuarto de mi mamá, me arrodillaba en los pies de ella, y con una toalla le cubría los pies para refrescarlo, para que pudiera dormir. Ya se dormía. Pero la toalla se ponía tan caliente, pero tan caliente, que yo tenía que salir corriendo y llevar esa toalla al baño y traer la otra toalla. Y no dejar que los pies se quedaran sin una toalla mojada. Ya se dormía. Y ya al amanecer, yo pasaba la noche entera ahí, agarrándole los pies con la toalla. Ya al amanecer. A mí me gustaba eso me fascinaba, porque mire qué cosa linda. Yo estoy aquí ocupado y preocupado por mi mamá, y detrás de mí había otra gente preocupada por mí. Mire qué cosa linda, mamacita linda, caramba. ¿Y cómo me dormía? Y al otro día por la mañana, amaneciendo, mamá me decía, se despertaba, ay, mi hijo, Dios te bendiga, ya ve, duérmete un ratito. Sí, mamá, está bien, duérmete un ratito, ya eran las 4 de la mañana. Salía de ahí, me bañaba, me preparaba, me arreglaba, a trabajar. Pero mi mamá cambió. El Señor la cambió. Yo le pregunto, ¿valió la pena el fuego o no valió la pena? Hay muchos de ustedes que son gente buena, pero necesitan fuego. Yo espero en Dios que el fuego le llegue pronto, porque si el fuego no llega, a usted se lo puede llevar el diablo. Recuerdo, mi muchacha, se sanó de toda esa mojiganga, se sanó, llegó a Santiago, vivimos aquí en la capital, llegó a Santiago, y que llegó a Santiago, la fueron a revisar, no tenía ningún problema. Le quedaba de que un azúcar emocional, porque cuando se incomodaba con frecuencia, ¡pum!, se le subía el azúcar. Cuando fui a visitarla, estoy cortándole la historia, para que usted vea cómo lo maravilloso que es Dios para cambiar corazones. ¿Tiene Dios poder para cambiar corazones? ¿Quiere que le cambie el suyo? ¿Usted quiere que le cambie el corazón o que le cambie el corazón? A ver, alguna gente quiere que Dios se lo repare. Eso corazón hay que quemarlo, compadre. Eso hay que quemarlo. Y como dice mamá, eso no sirve, eso hay que echarlo a la basura, dice mamá. Digo, así mimito, doña Fefa, así mimito. Dios le cambió el corazón a doña Fefa. Se sanó, vivía en Santiago. Y entonces yo volví a la carga. Mamá, ¿tú aceptas eso? Que no. Digo, señor, hay que meterle más fuego a esta mujer. Entonces un medicamento le dañó el hígado. Y ahí estaba con el hígado así, en una cama. ¿Quería salvarla a Dios? A ver, ¿sí o no? Como lo quiere salvar a usted. Compadre, ahí en la cama, mi negra linda, mi muchacha, se entregó al Señor. Y después que la ungimos, hubo un cambio tan grande que ya no parecía un ser humano. Parecía una persona que no era de esta tierra. Porque Dios es todopoderoso. ¿Usted quiere que le cambien o no? A ver, ¿sí o no? ¿Quieran ser de nuevo o no quieran ser de nuevo? El día que la ungimos, el demonio que la dominaba se fue. Y la vida quedó tan cambiada, tan hermosa, que mis hermanas se maravillaban y le preguntaban a ella, mamá, ¿pero quién eres tú? Y ella se sonreía. Mi negra linda. ¿Por qué le cuento esto? Porque si usted no vive lo que dice, perdóneme, usted es un cantante. ¿Qué es usted? Un cantante. Y yo de cantar en mi casa. En mi casa canto yo Panis Angelicus, que usted se cae para atrás. Sí, porque usted no me va a oír, yo estoy en el baño. Los únicos que sufren son mi esposo y mis hijos. Pero mire, cuando yo me fajo a cantar, mire, compadre, ahí no me gana ni este hombre Andrés Bocelli, que es Bocelli, ni Bocelli, muchacho. Ay, Señor, el Señor nunca me quiso dar el don del canto y le doy gloria a Dios su nombre, que no me lo dé. Que no me lo dé. No, porque quién sabe lo que puede pasar. Cosa linda. Vamos a la Biblia. Veamos la experiencia del apóstol Pablo. Hoy tenemos algunas sorpresas. Vaya, él viene bien acompañado, y bien protegido. Bienvenido, bienvenido. Adelante.
Saludos. ¿Ven qué niño hermoso trajo Luis? Ay, a Luis. ¿Y cómo se llama el bebé? Noah David. Noah David. Bienvenido, Noah. Noah David. Bienvenido, mi hijo. Nena, combinación de Noah y David. Luis quiere un rey, también quiere un tipo que... Alabado sea Dios. Veamos la experiencia de Pablo. Hoy tenemos algunas sorpresas. Ya ven la primera. Noah David está aquí con nosotros. Filipenses capítulo 3, versículo 4 a 9. Mi pregunta, ¿Pablo fue un hombre que nació de nuevo? Sí. A ver, ¿nació de nuevo o no nació de nuevo Pablo? ¿Pedro nació de nuevo? ¿Zaqueo nació de nuevo? A ver, ¿sí o no? ¿La samaritana nació de nuevo? ¿María Magdalena nació de nuevo? Entonces, si toda esa gente nació de nuevo, nosotros podemos nacer de nuevo también, ¿o no? Vamos con Pablo. Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 9. Mire qué cosa linda. Filipenses 3, versículo 4 al versículo 9. ¿Cómo dice Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 9? Ponga cuidado. Dice el versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice Pablo, ¿qué cosa? Yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, ¿qué dice él? Irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Y qué dice el versículo 9? Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios. ¿Por qué cosa dice? Por la fe. Mi pregunta, ¿hubo un cambio en la mente de Pablo? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Qué cosa significa la palabra arrepentimiento? La palabra arrepentimiento significa cambio de la mente. ¿Cambio de qué? De la mente. Cambio de los patrones mentales, cambio de la esencia misma del pensamiento. Las personas arrepentidas ahora tienen una mente nueva. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? La mente de Cristo. 1 Corintios capítulo 4, versículo 16. Estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. 1 Corintios capítulo 4, versículo 16. ¿Qué dice el versículo 16? 1 Corintios capítulo 4, versículo 16. ¿Cómo dice? ¿Qué dice Pablo? Por tanto os ruego, ¿qué cosa? ¿Qué quiere Pablo? ¿Qué significa imitar? ¿Qué significa? Copiar, muy bien. ¿Qué significa copiar? Hacer una réplica. Veamos a 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. ¿Cómo dice Pablo? 1 Corintios 11, 1. ¿Nació Pablo de nuevo? ¿Sí o no? ¿Tuvo un nuevo nacimiento? 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. ¿Cómo dice el versículo 1? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Mimeo. ¿Cuál es la palabra? Mimeo. Qué grande está la bebé este. Sed imitador. Tiene una señorita nueva, mi amiga. Negra linda. Sed imitadores de mí, así como ¿quién? Como yo de Cristo. ¿Cuál es la idea? ¿Saben ustedes lo que significa la palabra persona? ¿Saben qué significa persona? ¿Por qué se inventaron la palabra persona? La palabra persona es una combinación de dos palabras. Un prefijo que es per
y la palabra que es soné. Es soné. Per es una abreviación de hiper, de algo que suena alto, de algo que suena, algo que es grande. ¿Han oído hablar de la palabra hipérbole? Cuando dicen eso es una hipérbole, una exageración. Soné era una máscara que se ponían los actores en un teatro. Alto, sonido alto, y soné, sonido. Persona significaba sonido alto. De manera que los actores se ponían una máscara para amplificar el sonido cuando hablaban y que más personas le pudieran oír. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende o no se entiende? Así que la persona era una máscara. Usted tiene que estar claro qué máscara tiene. Porque si usted es imitador de Cristo, ¿a quién se parecerá? ¿Cómo quién pensará? ¿Cómo quién actuará? ¿Cómo quién comerá? ¿Cómo quién olerá? ¿Cómo quién oirá? ¿Cómo quién tocará? Dígalo sin miedo, como Cristo. Sería un gozo para los ángeles ser como Cristo. La belleza y la grandeza nuestra es que somos una creación distinta. ¿Qué cosa somos? Una creación distinta. Imagínese usted que el vastísimo universo no puede contener a Dios. Sin embargo, que era una criatura como estos bebés, donde puede alojarse el Espíritu Santo. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? La grandeza de la criatura humana. Ahora Pablo dice, como yo me he puesto la máscara de Cristo, póngansela ustedes también. Cosa linda, mamacita linda. De modo que todo lo bueno que usted haga o todo lo bueno que le ocurra es para la gloria de ¿quién? De Cristo. ¿Verdad que tiene sentido lo que estamos haciendo? ¿De qué estamos hablando? El Espíritu Santo y la regeneración. Si es verdad que usted se conectó con Cristo, la gente nota en usted que hay un cambio. ¿Se notan los cambios o no se notan los cambios? ¿Se notan o no se notan? A ver, ¿sí o no? La señora llegó a la iglesia y no la querían dejar pasar de la puerta porque ella se puso su mejor ropa. La gente se parece a lo que trabaja, ¿o no? A ver, ¿sí o no? Y una hermana de la iglesia, muy dinámica, muy misionera, repartió las invitaciones por ese barrio, por toda parte, compadre. Y pasó por una zona roja y repartió a todo el mundo. Y una de las personas que trabajan en la zona roja dijo, pues yo voy para allá. Si una mujer es prostituta, ¿cómo se tiene que vestir? Como una prostituta. Y ella llegó vestida de prostituta a la iglesia y no la quieren dejar pasar. ¿Me están entendiendo? Usted se va a poner al brinco ahora, ¿eh? No me venga con cuentos, usted se va a poner al brinco. Y me han llamado, que digo yo, que entre. Pero pastor, pónganla en el último banco de atrás, pero dejen a esa mujer tranquila. Y ella alegaba, mi muchacha, cosa linda, ella alegaba. Y a mí me dieron mi invitación, mírenla aquí. Yo no me la inventé, mi muchacha, caramba. Mi negra linda, mi muchacha. Siéntenla ahí. Y la sentaron en el último banco, pero le entraron. Terminó el sermón, el Espíritu tocó ese corazón, mi muchacha. Pregúnteme quién vino el otro día. Pero ya no vino vestida como donde trabajaba, ahora se vistió como la gente que se vestían donde ella vino. ¿Cambia el Señor el corazón de la gente? ¿Cuántos demonios tenía María Magdalena? Tenía 7. ¿Cuántos demonios tiene usted? No sé. Pero si el espíritu no muere en usted, usted puede estar seguro que no está vacío. Está dura la cosa, ¿eh? Filipenses capítulo 3, versículo 17. La Biblia es hermosa. ¿La Biblia es cómo? La Biblia es hermosa. Filipenses 3, 17. ¿Qué dice el versículo 17? ¿De quién estamos hablando? De Pablo. ¿Qué dice Pablo? Que lo imitemos a él. ¿Cómo él imitó a quién? Dice el versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí, ¿y qué más? Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Verdad que se entiende el pensamiento? ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Que imiten a quién? Sed imitadores de mí. ¿Era Pablo un tipo bonito?
No. Algunos dicen que Pablo era bien feo, que era chiquito y era cejijunto. ¿Saben lo que es cejijunto? Que las cejas se le pegaban ahí, compadre. Era bien feo y de mal humor, un tipo de mal genio. No, padre, caramba. ¿Qué había que imitarle a Pablo? ¿La feura? No. No. Pero el tipo se entregó a Dios, se consagró a Dios, se entregó a Dios. En Gálatas 2:20, usted se lo sabe de memoria. ¿Qué dijo Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Dónde andaba la mente de Pablo? Colosenses capítulo 3, versículo 1 al versículo 4. Preferimos este método porque aquí no hay argumento, aquí hay evidencias. ¿Fue Pablo un hombre cambiado por el poder del Espíritu Santo? Sí. ¿Vino el Espíritu Santo a la vida de Pablo? Sí. ¿Pablo permitió que el Espíritu lo transformara? Sí. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al versículo 4. ¿Cuáles son los consejos de Pablo? Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice Pablo ahora? Buscad las cosas de arriba. ¿Qué lugar de arriba? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué sigue diciendo? Poned la mira, ¿dónde? En las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué razón? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces, ¿qué dice ahora? Vosotros también seréis manifestados con Él. ¿En qué cosa dice? En gloria. ¿Para qué nos creó Dios? ¿Qué dice Isaías 43:7? Vamos a ver rapidito. Isaías 43:7. Isaías 43, versículo número 7. ¿Para qué nos creó Dios? Mire qué cosa linda. Si usted es un niño, Dios lo creó para esto. Si usted es un adulto, Dios lo creó para esto. ¿Para qué? Isaías 43, versículo número 7. ¿Cómo dice? Todos los llamados de mi nombre, ¿qué dice ahora? Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Qué es esto de gloria? La gloria es el carácter de Dios. ¿Qué es la gloria? El carácter de Dios. Cuando tenía 19 años me bautizaron en la iglesia. Tenía una santa mortificación. Era ser igual que las otras gente. Cada vez que pensaba que existía la posibilidad de ser como todo el mundo, me daba coraje, me ponía de mal humor, me ponía rabioso. Yo no quiero ser como todo el mundo. Y para evitar un sermoncito, prefiero leer un pasaje de la Biblia, un párrafo de la Biblia. Mire qué cosa linda, mire qué cosa linda. ¿Qué es lo que Dios quiere con la vida suya? Mire qué cosa linda. Deuteronomio capítulo 26, mire qué cosa linda. Versículo 16 al versículo 19. ¿Qué estamos leyendo? La Biblia. Usted no lo creó Dios para ser común ni corriente, ni para ser un promedio. Dios lo creó usted para hacer algo que va más allá de lo que la gente puede imaginar. ¿Qué dice el versículo 16? Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida, pues, de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos a fin de, con el propósito de, ¿para qué? ¿Qué dice ahora? A fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, ¿para qué cosa? Para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. ¿No le gustaría a usted eso? A ver, ¿a usted no le gustaría? Hay gente que nacen, crecen, se reproducen y mueren sin pena ni gloria. Solo vivieron. Eso es una miseria de vida. Y se mueren sin pena ni gloria. ¡Qué vergüenza! Una oportunidad tan preciosa
Más de 30 millones de posibilidades habían cuando su papá y su mamá decidieron tener su bebé. Y Dios lo escogió a usted. Y mire qué vida vivió, una vida de vergüenza. Eso es vergonzoso. No sé si me está entendiendo el lenguaje, ¿eh? Yo no voy a entrar en detalle, me voy a evitar problemas con los detalles. Pero si Dios de 30 millones lo escogió a usted, ¿es usted una persona común y corriente? No. ¿Es común y corriente? No. Muchos se mueren antes de llegar a los 3 años. Muchos se mueren en el vientre. ¿Usted no se murió? Muchos mueren antes de llegar a los 3 años. ¿Usted no se murió? Muchos mueren antes de los 15. ¿Usted no se murió? ¿Tiene Dios esperanza con usted? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Pablo fue bueno o fue malo? Dígalo que fue pecador, ya se están aprendiendo el truco, ¿eh? Se están aprendiendo el truco. ¿Dónde andaba la mente de Pablo? Andaba por allá arriba. Permítanme leer estas 2 citas y vamos a entrar entonces a la sorpresa de hoy. ¿Qué tenemos hoy? ¿Tenemos hoy una qué? Una sorpresa. Si es una sor y está presa, libérela. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 9. ¿Qué tenemos que hacer con el hombre viejo? Hay que despacharlo. Hay que despojarse del viejo hombre. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 9. ¿Cómo dice el versículo 5? Hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, Por salida, mamá. pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvéis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Amén, amén. Yo le digo que hay que tener el coraje de él, porque a él no le importa, él se lanza al agua. Y esos son los que llegan lejos. Dios te bendiga. ¿Cómo dice el versículo número 5? Hay que despojarse del hombre viejo. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? Capítulo 3, versículo 5, ¿cómo dice? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué hay que hacer morir nosotros? Lo terrenal. ¿Y qué es lo terrenal? ¿Qué dice ahora? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué es la ira de Dios? ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios es la destrucción que Dios realiza para limpiar de toda la basura su creación y cuidar y proteger a sus hijos. Ay, mamá. Ay, mamá. La ira de Dios se enciende para consumir todo lo malo, todo lo que hace daño. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, ¿qué debemos dejar? Dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Y qué dice el versículo número 9? No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Mire usted los verbos. En el 5 dice hacer, morir. Y en el 8 dice ahora dejad. ¿Entendieron? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Quién produce eso en nosotros? Lo produce el Espíritu Santo. Colosenses capítulo 3, versículo 10 al 17. ¿De quién debemos vestirnos entonces? Si tenemos que despojarnos del viejo hombre, quitarnos todas esas cosas malas que recibimos, todas esas cosas malas que heredamos, todas esas cosas malas que ya hacíamos, ¿qué hay que hacer ahora? Capítulo 3, versículo 10 al 17. ¿Cómo dice el 10? Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es, ¿qué cosa? El todo en todos. Vestíos, pues, ¿de qué manera? Como escogidos de Dios, santos y ¿qué más? Y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia,
soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo, ¿quiénes? Vosotros. Yo le hago una pregunta, ¿son hermosos estos versículos o no son hermosos? ¿Se explican solo o no se explican solo? Esto no es un invento de Pablo, un invento del predicador. Esta es la palabra de Dios. Y sobre todas estas cosas, ¿qué dice ahora? Vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed, ¿qué dice? Agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, ¿qué dice? Sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Tiene Dios poder para que eso sea una realidad? Si usted vive con la inercia, si vive con la emergencia puesta, ¿cómo se va a glorificar Dios? ¿Cómo se glorificará Dios si usted se está dejando relajar por el demonio? Usted no se da cuenta que la vida se repite lo mismo y se convierte en una costumbre. Y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, el mismo relajo. Y un año va y otro año viene y lo mismo. Pero por favor, un momento. ¿Es eso la vida? ¿Es eso la vida? Un día estábamos visitando unos enfermos. Yo era de la iglesia de Gas, que era un adolescente, y fuimos a visitar unos enfermos. Una clínica que hay por ahí cerca, atrás del Asunto de Bellas Artes, por ahí atrás. Oye, yo venía tan frustrado. Yo estaba recién bautizado, tenía como un año de bautizado. Y decía, pero ven acá, ¿cómo es relajo este? Porque los apóstoles, que aquí, que allá, que el libro de los Hechos dice, ajá, ¿y por qué ellos pudieron y uno no puede? ¿Y cuál es el relajo, Señor? Yo venía, pero venía incómodo, porque había una persona enferma y oramos y no pasó nada. Y vengo yo llegando a la iglesia con una frustración. Tenía como 21 años. Y yo venía diciéndole al Señor, vamos a ponernos bien claros con esta cuestión, Señor, de todo el cristianismo. Porque aquellos pudieron y uno no puede. Pero ¿cuál es la diferencia? Porque eran aquellos mejores que nosotros. Mira ese Pedro, venía yo, pero un sermón que le tiré al Señor, venía a pie desde la cosa para la iglesia. Y cuando llegué a la iglesia estaba caliente. Estaba tan caliente que me tuve que lavar la cara. Pero incómodo que venía. ¿Y por qué ellos sí, nosotros no? Y, oye, los adolescentes son atrevidos. Y a la cabeza me vino un pensamiento. Orar y ayunar. Pues lo cogí en serio, compadre. Y hice una práctica de mi adolescencia, orar y ayunar. Y entonces empecé a ver milagros maravillosos. Dios no miente. Dios es fiel a su palabra. Proverbios capítulo 4, versículo 18, aquí nos paramos para darle la sorpresa. Proverbios capítulo 4, versículo 18, ¿cómo dice? Proverbios 4, 18. Proverbios 4, 18. ¿Qué hace Dios con la vida suya cuando usted le cree y acepta que el Espíritu lo cambie y lo transforme? Proverbios 4, 18, ¿en qué se convierte esto? Dice el 18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es. ¿Le gustaría crecer y crecer y crecer y crecer? ¿Sí o no? Es el propósito de Dios. Antes de orar, permítanme hacerle una breve historia que me acordaron en mi casa hoy. Tenía una iglesia que estaba en una ciudad que se llama Springdale, en Arkansas. Y allí Dios hizo muchos milagros. Un buen día, el Señor puso en mi mente que el culto del miércoles lo hiciera diferente. Que predicara media hora y diera media hora para que la gente hiciera preguntas. Y dijo Dios, oigan bien lo que dijo el Señor, y les contestaremos todas sus preguntas. ¿Qué dijo Él? Él no me dijo a mí, tú le contestarás. Oiga, comenzamos el primer miércoles, y el segundo, y el tercero y el cuarto. Para el mes siguiente había que poner sillas, un miércoles.
para el tercer mes, había una discusión entre dónde venían más gente, si el sábado o el miércoles. Aquello creció tanto, aquello fue algo tan glorioso. Y hoy en casa doy gracias a Dios por la familia, que hablamos de eso. Así que ustedes no lo crean, hoy le estamos dando un poquito más de tiempo para las preguntas. Le voy a pedir solo un favor, yo soy muy nervioso. Levanten la mano, yo le doy su número, después que oremos, y usted hace su pregunta. Número 1, especialmente el tema que estamos tratando. Yo le pregunto, ¿ha valido la pena hablar de Pablo? ¿Cambió Pablo? ¿Lo transformó el Espíritu? ¿Nació de nuevo? ¿Le gustaría a usted tener la experiencia de Pablo? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Le gustaría tener la ropa de la gente en la mano que mataron a Esteban? Entonces, ahí, pero va a decir que sí. Entonces vamos a decir que usted quiere el cambio. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, le damos gracias por su palabra. Le damos gracias por la maravillosa experiencia del apóstol Pablo, cómo el Espíritu Santo lo cambió, cómo el Espíritu Santo le hizo nacer de nuevo. Hágalo, Padre, en cada uno de nosotros. Le damos todo el derecho legal espiritual. Cámbienos, Dios, para que nuestro testimonio inspire a otros a entregarse a usted. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.